Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Desde este ministerio y específicamente desde el despacho ministerial se ha liderado un proceso para garantizar la continuidad de las actividades relacionadas con el sector agropecuario y pesquero en el marco de la situación de la pandemia generada por el coronavirus y la enfermedad COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, el sector agropecuario ha permanecido abierto. Desde el MAC y las 11 instituciones hemos hecho todos los esfuerzos para garantizar el funcionamiento y la operación del sector agropecuario y toda la cadena de distribución de los alimentos. Inicialmente desarrollamos una serie de protocolos que nos garantizaban esa operación. Hoy tenemos formalizados y homogenizados y homologados los protocolos para los diferentes sectores del sector agropecuario. Cada una de las actividades ha desarrollado su protocolo y las empresas privadas, los ingenios, los beneficios, hemos construido protocolos para cada una de esas actividades. Es importante hoy acatarlos con mucha rigurosidad, dado a que la pandemia ha seguido y hoy tenemos más casos de COVID que los que teníamos anteriormente. De seguir esta tendencia, corremos el riesgo de que se colapse todo el sistema de salud costarricense y no vamos a tener las camas UCI ni las camas hospitalarias para poder atender a todas las personas enfermas. De cara a eso, queremos hacer un llamado para reforzar estrictamente el uso de esos protocolos. Necesitamos, en acompañamiento con la institución, con el MAC, que hoy va a ir de la mano con todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras del agro, para que podamos cumplir con esos protocolos en resguardo de la salud pública y de la continuidad del negocio y de nuestra actividad. Hacemos un llamado expreso a todos y todas las productoras y productores de este país para que acatemos con estricta forma y rigurosidad los protocolos que fueron construidos para garantizarnos seguir operando. Entendemos que todos estamos cansados de estar confinados en nuestros hogares, de tener restricciones de movimiento y de tener que hacer un esfuerzo extraordinario como nunca lo habíamos hecho para poder ir a trabajar y resguardar nuestra salud. Resguardar nuestra salud, la de nuestros familiares y la de los costarricenses, va a permitir al sector agrícola poder seguir produciendo, poder seguir vendiendo sus productos y alimentando a la población. Entendemos también que uno de los sectores más importantes para la reconstrucción de la economía de este país es el sector agropecuario y necesitamos que todas y todos los productores estén sanos para esa reconstrucción y ese desarrollo de la actividad económica. Por eso les pedimos vehementemente que por favor acatemos los protocolos y atendamos las recomendaciones del Ministerio de Agricultura y del SENASA y del Fitosanitario del Estado, que llegarán a las fincas a ayudar a que podamos cumplir estos protocolos y que podamos seguir produciendo. Como explica el ministro Alvarado Rivera, con el fin de dar continuidad a las actividades agroproductivas y en cumplimiento de la Directriz 082, se inicia el proceso participativo para la construcción de los protocolos sectoriales. Estos protocolos contemplan medidas y acciones para prevenir el riesgo de contagio por la COVID-19 en los sitios de trabajo. El proceso de construcción, cómo fueron elaborados estos protocolos, fue liderado precisamente por el doctor Alexis Sandí. Él es el jefe del Departamento de Epidemiología del SENASA y además ha fungido como coordinador nacional de protocolos sectoriales. Y él nos va a explicar cómo fue efectivamente ese proceso de construcción de estos documentos. La aplicación de medidas preventivas en función del COVID en los establecimientos del sector agropecuario es un proceso que se ha venido trabajando en forma continua y progresiva. Así pues, desde que se decretó el estado de emergencia a nivel nacional el 16 de marzo del presente año, se empezó a trabajar una serie de instrumentos de trabajo, lineamientos específicos para las actividades tanto de la producción pecuaria, así salieron lineamientos para las fincas ganaderas, para las granjas porcinas, para la industria avícola, para el sector acuícola, para las subastas ganaderas, entre otros. Posteriormente, en el mes de abril, concretamente el 27,
sale una directriz, la 082, con un claro mandato a los jerarcas, que consiste en la estructuración de protocolos de trabajo del sector agropecuario para reforzar las medidas de prevención. Esto es, se tomaron todas las recomendaciones y lineamientos que habían sido emitidos hasta ese momento, tanto por el Ministerio de Salud como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para la construcción de estos protocolos. Este proceso llevó prácticamente 4 etapas. La primera fue la conformación de los equipos que iban a estructurar o a redactar los protocolos. Aquí cabe destacar que fue un proceso muy participativo donde el sector privado tuvo actividad protagónica y esencial, por supuesto con acompañamiento de funcionarios del sector público. En esa primera etapa la tarea fue esa, fue la elaboración de los documentos. En un segundo nivel se conformó un grupo de revisión que tenía la tarea de verificar que estos protocolos cumplieran con un estándar que ya había sido establecido. Cuando los protocolos cumplían con ese estándar y se consideraban apropiados y correctos, pasaban a la tercera etapa, que es la aprobación por el jerarca. En nuestro caso, todos los protocolos del sector agropecuario fueron aprobados por el señor ministro, para pasar a la última etapa, que es la de verificación. Según la directriz 82, estaba previsto que estos trabajos fuesen verificados por el Ministerio de Salud. Sin embargo, en el mes de julio, el 21 concretamente, se publica una resolución en la cual queda establecido que van a ser los funcionarios del Ministerio de Agricultura en todas sus dependencias. Hacemos referencia al Servicio Nacional de Salud Animal, al Servicio Fitosanitario del Estado y a la Dirección de Extensión Agrícola. Esta resolución tiene también una connotación sumamente importante porque se confiere una condición especial a los funcionarios del MAC de autoridad sanitaria, porque estas verificaciones no solo van a dar fe de la implementación en campo de las medidas de protección que establecen los protocolos, como así tendrían la facultad de emitir órdenes sanitarias. El último paso, y que es en el que estamos por iniciar, que es justamente ese de verificación, se ha estructurado también un procedimiento para asegurar que este trabajo sea llevado en forma ordenada y en forma estándar. Tenemos claro que son una gran cantidad de funcionarios a nivel nacional que van haciendo este trabajo. El procedimiento consistió básicamente en 2 instrumentos de aplicación en campo. Una lista de verificación que está basada en los puntos críticos en función de la mitigación y la prevención del COVID, como también en un instrumento de emisión de recomendaciones. Una vez que los funcionarios encargados de esta verificación se desplazan a campo, y la tarea es hacer estas verificaciones en todos los establecimientos a lo largo de la cadena de producción, desde la producción primaria, desde las fincas del sector agrícola y pecuario, también en todos los establecimientos de transformación y proceso. Hacemos referencia acá a empacadoras, a mataderos, a fábricas de alimentos de origen animal, por ejemplo. Y al correr la lista de verificación, es probable que estemos encontrando también situaciones sujetas de mejora o sujetas de corrección. La lista de verificación, repito, está en función de los factores de riesgo y de transmisión de la enfermedad a las personas. Si se encontraran situaciones no conformes o sujetas de alguna rectificación, serían plasmadas en las órdenes sanitarias que le irían a quedar al productor para efectos de lo que vendría posteriormente, que es esas labores de corrección, y una vez efectuadas se estarían levantando estas órdenes ya para cerrar los casos. Tenemos claridad en algo que tenemos que tener presente. La función es la protección de la salud de las personas en todos los niveles: el productor, sus familias, sus trabajadores, sus clientes, sus proveedores, en final de cuentas, toda la población costarricense. Y por supuesto también para garantizar la continuidad, pero en forma segura, de todos los establecimientos del sector agropecuario. Y como explica el doctor Sandí,
En la construcción de estos protocolos también nos corresponde informar sobre ellos a cada sector al que le atañe el protocolo, el respectivo protocolo. En esta ocasión vamos a referirnos a un protocolo del sector pecuario. Escuchamos el mensaje del doctor Germán Rojas Hidalgo, director del SENASA. El COVID-19 es una enfermedad que realmente nos ha transformado la vida como sociedad, nos ha transformado el quehacer cotidiano, nos ha hecho que como personas y como empresarios y como funcionarios tengamos que modificar nuestra forma de ser. Y realmente ha puesto en riesgo muchísimo de lo que estamos acostumbrados a hacer cotidianamente. Y lógicamente que esto ha venido afectando profundamente nuestras empresas, nuestras organizaciones, nuestras instituciones, creando situaciones muy complejas. Nosotros tenemos dentro del sector agropecuario quehaceres que no se pueden parar. Una vaca no se deja de ordeñar. Una empresa acuícola tiene que seguir trabajando. Una empresa que procesa productos alimenticios no puede parar porque la gente tiene que comer. Cuando hablamos de mataderos o hablamos de subastas, son servicios que son esenciales para la vida del costarricense y no se pueden parar. Pero tenemos cosas que nos están afectando profundamente y que hacen que se pone en riesgo profundamente la vida de los seres humanos. Por eso, para disminuir esos riesgos, para disminuir la muerte de nuestros seres queridos, para proteger las empresas que puedan continuar laborando adecuadamente, se ha venido trabajando muy fuerte dentro del sector con diferentes protocolos que se han hecho en conjunto con las empresas privadas para, reiterar, proteger la vida humana y para proteger a las empresas. Ahora vamos a hablar de 4 protocolos que se han elaborado, protocolos en la parte acuícola, protocolos para la protección en la parte de fábricas de alimentos para animales, en las subastas ganaderas, y un protocolo importantísimo en la parte de establecimientos de los elaboradores de alimentos de origen, para productos de origen animal. Estos protocolos se han venido trabajando y ahora tenemos una función importantísima, y es la función de lograr que esos protocolos se cumplan. Y ahí las instituciones del sector, no solamente en el caso de SENASA, sino el Servicio Fitosanitario del Estado y en la parte de extensión agrícola, van a comenzar una serie de visitas a las a las empresas para la verificación de que los protocolos se estén cumpliendo adecuadamente. Y aquí es muy importante algo, esta no es una función policial, esta es una función de acompañamiento. Ahora más que nunca el sector público y el sector privado tienen que trabajar en conjunto, pensando en 2 objetivos primordiales. El primer objetivo, y que está por encima de todos, es salvaguardar la vida de los seres humanos. Es protegernos, proteger nuestras familias, es proteger los usuarios de las empresas, es proteger que ojalá no se nos muera nadie. Y ese es el objetivo que está por encima de cualquier cosa. Y el otro objetivo fundamental es que nuestras empresas, que son esenciales para el funcionamiento de nuestra sociedad, no se paralicen, que nuestras empresas sigan trabajando adecuadamente, que nuestras empresas se protejan adecuadamente, que disminuyan al máximo las personas que se enfermen dentro de esas empresas y ojalá disminuir al máximo la muerte de nuestros seres queridos. Bajo este concepto es que entonces nuestros funcionarios van, reitero, a estar visitando las empresas, van a acompañarlos a ustedes, van a hacer una labor de acompañamiento para verificar que se esté cumpliendo adecuadamente con lo establecido en los protocolos. Cuando algo no se esté cumpliendo, se va a tratar de corregir de manera inmediata. Y de esta manera, en un trabajo conjunto, reitero, vamos a proteger la vida humana, vamos a proteger nuestras empresas y de esta manera poder salir adelante de esta enfermedad tan terrible, esta enfermedad que nos ha provocado, reitero, una transformación total en nuestra sociedad y en nuestra vida cotidiana. Y luego de escuchar el mensaje del doctor Germán Rojas, entramos en materia. En esta ocasión
Vamos a ampliar sobre el protocolo para la implementación de directrices y lineamientos contra la COVID-19 en el sector de plantas de producción de alimentos de origen animal para consumo humano. Nos acompaña para ampliar sobre este protocolo, su construcción, su ámbito de acción y demás, la doctora Dania Solano Gómez. Ella es del área de gestión de calidad y oficialización de DIPOA de SENASA, y el señor Ronald Azofeifa Hernández, que es el subdirector de calidad de Walmart. Vamos a iniciar con la doctora Dania Solano. Bienvenida. Muchas gracias. Queremos que usted nos cuente o nos explique un poco cómo fue este proceso de construcción de este protocolo, cuáles son los objetivos, el alcance de este protocolo y el documento, más o menos cómo está dividido en cuanto a acciones que tienen que tomar este tipo de establecimientos. Así es. El Servicio Nacional de Salud Animal y la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería han acompañado al sector en la elaboración del protocolo para la implementación de directrices y lineamientos sanitarios para COVID-19 en el sector de plantas de producción de alimentos de origen animal para consumo humano. Nos acompañaron en esta construcción integrantes de la Cámara Costarricense de Embutidores y Procesadores, la Cámara Nacional de Avicultores, la Cámara Costarricense de Porcicultores, la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, la Cámara Nacional de Exportadores de Productos Pesqueros y Acuícolas y la Cámara Nacional de Productores de Leche. Este protocolo se enmarca en la directriz ministerial número 82 MPS, en los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud aplicables al sector y en la norma INTECO requisitos para la elaboración de protocolos sectoriales para la implementación de directrices y lineamientos sanitarios para COVID, y fue desarrollado sobre la plantilla establecida para su elaboración. ¿Cuál es el objetivo? La aplicación de medidas de prevención y mitigación del COVID que permitan la reactivación y continuidad de los centros de trabajo, actividades y servicios según el comportamiento epidemiológico. Es importante destacar que esta norma establece los requisitos mínimos con los que debe cumplir el protocolo y no se limita a las organizaciones a implementar medidas adicionales para atender la pandemia. Utiliza la forma verbal debe para indicar un requisito. El cumplimiento de cada uno de estos debes asegura la idoneidad del protocolo. También es valioso resaltar que esta norma establece que las organizaciones informen a sus personas colaboradoras sobre los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, asegurando que sea una información veraz sobre la infección y las medidas de protección individual y colectiva que deben ser adoptadas en el lugar de trabajo y en los hogares para la prevención del contagio, y que este protocolo está sujeto a actualización permanente con el objetivo de que responda en todo momento a las necesidades y lineamientos sanitarios vigentes. Como es conocido por la información tan detallada que ha brindado el Ministerio de Salud sobre esta enfermedad, que se trata de un virus, sobre la diversidad de la sintomatología que podría incluso ni siquiera presentarse, sobre la facilidad de contagio y siempre manteniendo presente el objetivo sobre la prevención y mitigación del COVID, que a su vez permita la continuidad de los centros de trabajo. Es muy importante el papel que juega la empresa en la mitigación de esta enfermedad, porque la empresa, con la ayuda de su personal colaborador, necesita implementar las medidas de una forma tal que sean eficientes y eficaces para la mitigación del contagio, para así mantener funcionando la empresa y mantener la capacidad de producción. Si bien es cierto, estas medidas son ya bastante conocidas, tales como el frecuente lavado y desinfección de manos, el uso de equipo de protección personal,
el distanciamiento físico, la desinfección de superficies críticas, entre otras. Lo importante también es ver la capacidad o la estrategia que tiene que establecer cada empresa para que estas medidas logren el objetivo de mitigar el contagio y mantener así la producción, que además de ser un beneficio a la empresa, también bendice a las personas colaboradoras y a sus familias. El seguimiento al paso 4 sobre la liberación, distribución y comunicación del protocolo a los actores del sector, el SENASA, a través del correo con fecha 30 de julio del 2020, notificó la versión oficial del protocolo a los participantes del sector que colaboraron en su creación, y mediante el correo con fecha 4 de agosto comunicó al sector en general sobre el protocolo y su disponibilidad en la página institucional del SENASA. Esta información la puede consultar en nuestra página institucional www.senasa.go.cr en el apartado de lineamientos coronavirus COVID. Tal como allí se indica, para más información, haz clic sobre la palabra aquí. Y allí podrá observar, además de otros protocolos, accesar al protocolo sectorial de plantas de producción de alimentos de origen animal para consumo humano para la prevención del COVID. Tal como se indica también en este cuarto paso, su liberación al sector es para su uso y aplicación en los procedimientos correspondientes. Este protocolo insta a las plantas a que revisen sus actuales medidas y corroboren que se encuentran alineadas a las medidas que se están estableciendo en sobre actividades como procedimiento de limpieza y desinfección, productos de limpieza y desinfección, identificación de puntos críticos para la desinfección, equipo de protección personal, manejo de residuos, plan de continuidad del servicio, turnos, distanciamiento entre personas en el lugar de trabajo, hábitos de higiene de las personas colaboradoras en el lugar del trabajo, cómo actuar ante casos confirmados de las personas colaboradoras, que cada empresa debe establecer conforme a la naturaleza de sus actividades, la capacidad de producción, la cantidad de personas colaboradoras, la cantidad de agentes y visitas que reciben, entre otros. En relación al quinto paso, sobre la evidencia de cumplimiento, a través del boletín del Ministerio de Agricultura y Ganadería hemos sido notificados que trabajadores del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria, de los Servicios Fitosanitarios del Estado y del Servicio Nacional de Salud Animal, apoyaremos a los productores en la implementación de los lineamientos y protocolos que hemos construido en conjunto. Y además, colaboraremos con el Ministerio de Salud en la emisión, notificación y seguimiento de las órdenes sanitarias correspondientes. Es importante destacar, como lo ha hecho el señor ministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, don Renato Alvarado, que nuestro sector agro produce con excelente calidad y que ahora tenemos un reto más, que es cumplir con los protocolos COVID. Por esto, este protocolo sectorial dirigido a ustedes es muy importante para mantener la estabilidad de la producción agropecuaria, el aprovisionamiento de alimento a la población y la protección de la salud, tal como lo indicó el señor ministro. Conforme a las directrices del gobierno, el Servicio Nacional de Salud Animal va a estar apoyándoles a ustedes en el cumplimiento de estos protocolos. Estamos abiertos para mantener una comunicación fluida con ustedes, para ayudarles a salir adelante durante esta pandemia, de tal manera que podamos avanzar de la mejor manera para que su empresa continúe produciendo y con la misma eficiencia que lo ha hecho siempre. El SENASA
queda a su entera disposición para ayudarles en el cumplimiento de este protocolo. En materia de inocuidad de los alimentos de origen animal para consumo humano, nos puede contactar a través de los correos oliver.cruz.v@senasa.go.cr, dania.solano.g@senasa.go.cr, y con mucho gusto estaremos atendiendo su consulta. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por todo este detalle que nos ha brindado sobre el protocolo. Yo quería pedirle dos cositas. Una, que repitamos los correos para que queden bien anotados, por si alguien no tuvo oportunidad de anotarlos, porque son los correos donde pueden plantear sus consultas. Y luego tal vez que usted nos comente en el proceso de construcción del protocolo y con base en su experiencia, las empresas realmente pueden cumplirlos. Estamos en capacidad, nuestras empresas de este sector, de cumplir el protocolo que se les propone. Sí, con mucho gusto. Los correos serían oliver.cruz.v@senasa.go.cr, dania.solano.g@senasa.go.cr. Y así es porque así fue durante la construcción. Justamente en el caso de los establecimientos elaboradores de alimentos de origen animal para consumo humano, han venido madurando conforme esta pandemia se fue presentando. Justamente incluso fueron partícipes de ser constructores de lineamientos, por lo que ya han tenido este proceso bastante maduro. Y en la construcción del protocolo ya se mostraba esa madurez. Claro que sí, estamos en la capacidad de, trabajando juntos, poder salir adelante. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a pasar ahora con don Ronald Azofeifa Hernández. Es el subdirector de calidad de Walmart. Y con usted, don Ronald, queremos conversar precisamente sobre eso. Cómo se aplica este protocolo ya en la práctica, en la vida real, ¿verdad?, de las empresas, de este tipo de establecimientos. Cómo fue la participación del sector privado también en este proceso de construir un protocolo que permita, por un lado, salvaguardar la vida de las personas y evitar los contagios, o por lo menos minimizar los contagios en los centros de trabajo, y a la vez poder mantener una actividad productiva importantísima que continúe y que siga desarrollándose. ¿Qué tal, Rosa? Hola, y hola a todos los que nos acompañan por los diferentes medios electrónicos. Definitivamente para el sector alimentario, y en el caso de Walmart y el resto de la industria que está en Costa Rica, este es un desafío muy importante. Desde que empezaron las primeras noticias de que teníamos una posible pandemia a nivel mundial, las diferentes empresas del sector, de acuerdo a sus capacidades, han venido trabajando en prepararse, en responder a dos situaciones críticas que teníamos que resolver. Una es cómo aseguramos la producción nacional para que cada costarricense tenga un plato de comida segura en su mesa. Y la segunda es, de cara a la pandemia, cómo hacemos para garantizar que toda nuestra cadena productiva, desde la finca hasta el comedor de nuestras clientas, tiene un producto seguro, que tiene condiciones seguras para trabajar. En este esfuerzo que veníamos realizando las empresas, definitivamente el llamado del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura nos cayó como anillo al dedo, porque nos permite estandarizar el piso de los requerimientos contra los cuales nos vamos a medir y con los cuales vamos a asegurar esa seguridad de nuestra cadena alimentaria y esa seguridad con la que nuestros asociados, nuestros trabajadores, que todos los días se presentan a laborar en las plantas de alimentos, pues tienen ese desafío de cómo salir de mi casa en momentos en que todo el mundo habla de quédese en casa, para ir a producir el alimento que todo el país necesita. Realmente estamos hablando de héroes verdaderos que van todos los días desafiando las condiciones, pero que van seguros de que con los protocolos que hemos diseñado, con los mecanismos de protección que se han acordado con el Ministerio, pues estamos proveyéndoles a ellos condiciones seguras para evitar el contagio, para que puedan producir los alimentos que todos necesitamos.
Entonces, en ese entorno de colaboración y en ese entorno de preparación que ya veníamos trabajando, esta iniciativa, pues, cae, como les decía, perfecta. Logramos amalgamar junto con la doctora y con todas las demás empresas que participaron en el proceso una serie de protocolos que, como decía la doctora, en el documento se expresan como los debes del procedimiento, pero que algo que estamos bien claros y que permite que no importa el tamaño de la empresa, todos podamos cumplir, es: estamos seteando los debes, los cómo los tenemos que resolver cada uno de nosotros a lo interno de nuestras organizaciones. Algunas definitivamente puede ser que tengan menos recursos que otras y que van a ocupar más ayuda, pero para eso, desde ya, como decía la doctora, están abiertas las puertas del ministerio. Tenemos a la gente de SENASA que nos puede ayudar a entender mejor cómo lograr proteger a nuestros trabajadores sin desgastar el patrimonio de la compañía y sin exponer a nuestra gente a que vayan a caer víctimas del contagio del COVID. Entonces, en ese proceso, todos estamos claros de que hemos creado un protocolo en el que el cómo queda de nuestro lado, los debes están clarísimos, y si todos cumplimos los debes, la seguridad de que nuestras empresas alimentarias van a seguir funcionando, pues está garantizada. La tranquilidad con la que nuestros trabajadores pueden presentarse todos los días a laborar está garantizada, y yo creo que ese es el esfuerzo que como país tenemos que hacer. ¿Cómo garantizamos que la gente está, por decirlo de alguna forma, en el frente de batalla, tiene las condiciones para seguir produciendo y seguir haciendo que el país siga creciendo? Muchísimas gracias, don Ronald, por ese mensaje, porque efectivamente además son un sector, el sector de producción de alimentos de origen animal para consumo humano, que es un sector con una rigurosidad en cuanto a inocuidad y a calidad extrema en Costa Rica. Ustedes son un sector que trabaja con altísimos estándares de calidad, eso lo sabemos, y es parte del compromiso que nosotros como ministerio hemos asumido para que la producción costarricense tenga esos niveles, y esta pandemia pues es un reto más, pero la adaptación y el proceso y la responsabilidad con que han asumido la construcción de estos protocolos y la implementación ha sido al 100%. Por eso queremos reconocerse, que la doctora los mencionó, pero volvemos a repetir: las personas y las organizaciones que participaron en esta construcción del protocolo para las plantas de producción de alimentos de origen animal para consumo humano: Raquel Vindas Madrid y don Ronald de Walmart, Fray Elizondo Lobo, Manuel Ávila Saavedra de Sigma Alimentos, Daniel Padilla Mesa, Javier Blandino Herrera, Daniel Padilla Mesa de Cargill y de la Cámara Nacional de Agricultores, Javier Blandino Herrera de la Cámara Costarricense de Embutidores y Procesadores de Carne, don Francisco José Arias Cordero de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, Ana Victoria Paniagua Prada de la Cámara Nacional de Exportadores de Productos Pesqueros y Acuícolas, Tito Zúñiga Romero de la Cámara Nacional de Productores de Leche, también de la Cámara don Alberto Araya Campos, y de la Cámara Costarricense de Porcicultores don Julio Chávez Molina, y por el Ministerio de Agricultura y Ganadería Karen Rodríguez López y la doctora Dania Solano del Servicio Nacional de Salud Animal. A todos las felicitaciones por la construcción de este protocolo. Y una etapa importante también en este proceso de garantizar la continuidad de las actividades agropecuarias y pesqueras es la verificación de estos protocolos en campo, el cumplimiento de estos protocolos. En este proceso, el Ministerio de Salud le entregó o le designó potestades sanitarias a los funcionarios del Ministerio de Agricultura y de sus entidades adscritas, el Servicio Fitosanitario del Estado y el Servicio Nacional de Salud Animal, y en los funcionarios de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria del MAC. Ellos en campo serán los encargados de verificar que las empresas, los establecimientos, las fincas cumplan con los protocolos que se han construido para dar una continuidad segura a estas actividades. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál va a ser ese trabajo que van a desarrollar? ¿Y bajo qué normativa? Nos lo va a explicar el ingeniero Fernando Vargas Pérez,
nuestro director regional en la región Huetar Norte. Vamos a ver, a nivel de la directriz emitida por el Ministerio de Salud recientemente, se nos da a los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería la potestad de autoridad sanitaria. Esta autoridad sanitaria lleva una gran responsabilidad a nivel de las diferentes direcciones nacionales. Estamos hablando de la Dirección Nacional de Salud Animal SENASA, la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria, la DENEA, y el Servicio Fitosanitario del Estado. Las tres entidades nos corresponde ahora hacer la verificación de los protocolos a nivel de campo. Dichos protocolos ya han sido elaborados en las diferentes actividades que están relacionadas principalmente con la mitigación de la transmisión del COVID-19. Recordemos que estos protocolos llevan un objetivo principal, que es disminuir el riesgo de contagio a nivel de los diferentes establecimientos que están en el país. Y es así que hemos diseñado una herramienta tecnológica que le va a permitir, o que nos está permitiendo a todos los funcionarios poder levantar información a nivel de campo, tener un diagnóstico del establecimiento y poder tomar las medidas que correspondan. Dicho instrumento está dividido en una serie de aspectos importantes. Los primeros aspectos son básicamente de seguridad del personal que labora en los diferentes establecimientos, tanto el personal interno como el personal externo, que es el personal que visita los establecimientos. Igualmente, en un segundo cuerpo de la encuesta que estamos aplicando, lleva todo el control de desinfección de los equipos que estamos utilizando a nivel de los diferentes establecimientos. Y básicamente en una tercera etapa lo que lleva es el control precisamente de los aspectos de personal con referencia a transporte, principalmente de las personas que están dentro de los diferentes establecimientos. Cuando hablamos de establecimientos, estamos hablando de plantas empacadoras, estamos hablando de plantas procesadoras, estamos hablando de subastas ganaderas, estamos hablando de farmacias veterinarias, estamos hablando de agroservicios, estamos hablando de fincas de producción primaria, que es el ámbito de acción del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Cuando llegamos a uno de esos establecimientos, hacemos la corrida de la encuesta, y la encuesta nos va a determinar si el productor o el dueño de la empresa o el gerente o el encargado en ese momento que nos recibe, nos va a dar el diagnóstico si hay algún no cumplimiento de las medidas que están establecidas. Recordemos que dentro de este instrumento se han diseñado cerca de 42 preguntas que lo que permiten es poder tener un panorama claro del establecimiento, tanto pequeño, mediano o grande. Y al final de que hacemos la corrida de la encuesta, podemos encontrarnos dentro del proceso algunos no conformidades. Y si encontramos esas no conformidades, entonces nosotros como autoridad sanitaria tenemos la potestad de generar una orden sanitaria. Y dicha orden sanitaria tiene diferentes periodos de cumplimiento para que el productor o el empresario o el dueño del establecimiento se ponga derecho en ese periodo. Y esperamos, porque esta es una actividad que el Ministerio, por su fin, es una actividad proactiva. Lo que queremos es trabajar conjuntamente con los empresarios, trabajar conjuntamente con los productores, de que ellos puedan aplicar de forma correcta los protocolos, que se puedan preparar, que podamos ser una fuente de corte para la transmisión del virus, en este caso del COVID, y que el sector agropecuario se encuentre en esa primera fila de preparación con todos estos protocolos. Entonces, la actitud de los funcionarios es una actitud proactiva, es una actitud constructiva para ayudarle al sector para que puedan tener estos protocolos, que los puedan aplicar de la mejor forma posible y que puedan emprender esas labores que tanto nos están pidiendo ahora de mitigar el riesgo de transmisión.
Si en algún momento de este proceso pues nos encontramos con algún propietario de alguno de estos establecimientos que no cumplen con sus órdenes sanitarias, pues también la directriz nos da la potestad de que nosotros podamos hacer el cierre de los mismos. Nunca queremos llegar a eso, sino más bien es todo lo contrario, pero bueno, tenemos esa autoridad de poder cerrar algún establecimiento hasta tanto el productor, el empresario o el gerente de la empresa se ponga derecho y luego ya pueda continuar con el proceso. Dentro de este esquema, los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de SENASA, del Servicio Fitosanitario del Estado y de Extensión, estamos en la mayor capacidad de poder apoyar, de poder preparar a los productores para que ellos se enfrenten de mejor forma el tema del COVID, aplicando los protocolos. Son medidas sanitarias que incluyen normas, que incluyen lineamientos y que incluyen aspectos protocolarios que deben de cumplir para poder disminuir la transmisión. Y creemos, por el análisis que hemos hecho y por las corridas que también ya hemos hecho de la encuesta, que todos los productores están en la capacidad de poder asumir este reto y poder cumplir con lo que se establece en los mismos. Así que desde el sector agropecuario, igualmente, nuestra actitud siempre va a ser proactiva, siempre va a ser colaborativa, siempre va a ser de apoyo para que el sector pueda seguir por la línea, en este caso, que hemos venido enfrentando desde que inició el COVID, de estar ahí brindando alimento a toda la población, pero ahora va a ser un alimento completamente seguro con la aplicación de las normas y sobre todo también garantizándole a nuestros productores, a los trabajadores, a los usuarios del servicio, de los agroservicios, de que se están cumpliendo los mejores protocolos para la seguridad de todos. Muchas gracias al ingeniero Fernando Vargas Pérez, director regional de la UETAR Norte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ese mensaje y esa explicación detallada de ese proceso de verificación en campo. Les agradecemos a todos que hayan seguido esta transmisión y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales para avisarles cuando tenemos nuevamente transmisiones con esta valiosísima información. Vamos a continuar haciéndolas, vamos a seguir informándoles y capacitándoles sobre estos protocolos para darle continuidad a nuestras actividades agroproductivas y pesqueras. Muchísimas gracias. Recuerden que todos contamos, todas y todos contamos en este proceso de lucha contra la COVID-19. Todos y todas aportamos nuestro granito de arena. Muchísimas gracias.